Gloria a Dios, aleluya. Dios me los bendiga. Le damos las gracias a Dios por sus grandes y nuevas misericordias que Dios tiene con cada uno de nosotros. Y vamos a estar leyendo en el libro de Salmos 32. Y vamos a estar hablando bajo el tema: en el perdón hay bendición. En el perdón hay bendición. Dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Salmos 32 dice así, amén. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cántico de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos, oh justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Amén. Vemos que es una maravillosa palabra de Dios, ¿verdad? Ejemplo que Dios nos trajo a través del salmista David, a través de este hombre que anduvo conforme al corazón de Dios, que también igual a nosotros, ¿verdad? Lleno de errores tal vez, que también se descuidó y que también, ¿verdad? Llegó, ¿verdad? A la tentación del pecado, en el cual le hizo caer en un pecado, le puedo decir. Pero vemos la misericordia de Dios, ¿verdad? Y el perdón de Dios, ¿verdad? Para todo aquel que reconoce su pecado y se acerca a confesárselo a Dios, ¿verdad? Y se aparta de este pecado, como el salmista alcanzó esa gran misericordia del Señor. Dios nos dice el día de hoy, ¿verdad? Que tal vez si tú has pecado, si tú pecaste, si tú te humillas delante del Señor, tú vienes y le confiesas tu pecado, en el Señor alcanzarás misericordia y perdón, dice el Señor. Por eso el salmista había vivido una situación así, una situación en la cual su carne le hizo pecar, ¿verdad?, contra Dios. Pero vemos cómo Dios, ¿verdad?, al este hombre humillarse delante de la presencia del Señor y reconocer de su pecado, ¿verdad?, delante de Dios y apartarse de ese pecado, déjenme decirle, ¿verdad?, que como Dios, ¿verdad?, vino con ese gran perdón, con esa gran misericordia a bendecir al siervo de Dios. Cuando tú confiesas tu pecado, cuando tú reconoces tu pecado, tú obtienes una gran bendición
bendición de Dios, que tienes a Dios de tu lado, que tienes a Dios cerca de ti, al pendiente de ti, dice el Señor. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Bienaventurado aquel hombre, ¿verdad? Al cual Dios, ¿verdad? Vino y le perdonó su transgresión, le perdonó su pecado, dice el Señor. Le va a ir bien, dice el Señor. Bienaventurado a ese varón, bienaventurado, dice el Señor, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Porque Dios cubrió ese pecado, déjenme decirle, al perdonarlo. ¿Por qué Dios lo hizo? Porque este hombre reconoció su pecado, porque este hombre se sentía ya seco, porque este hombre se sentía muerto, ¿verdad? Le puedo decir, sin Cristo, ¿verdad? Porque le había fallado a Dios, déjenme decirle. Y vemos, ¿verdad? La humildad de este varón que reconoció su pecado, reconoció, ¿verdad? Que si había pecado, tenía que venir delante de Dios a decirle lo que él había hecho. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que él, des en cuenta, vino al Señor, dice, él lo reconoció, dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Qué quiere decir? Que Dios quiere un espíritu, ¿verdad? Que reconozca en realidad el pecado que haya cometido. Que no haya ese engaño, que no haya esa falsedad. ¿Por qué? Porque Dios quiere un corazón humillado delante de Él, que realmente esté arrepentido, que no vuelva, le puedo decir, a hacer lo mismo, el pecado, ¿verdad? Que ya Dios le había perdonado. ¿Por qué Dios nos dice esto? Porque muchas veces el Señor nos ha perdonado y muchas veces nosotros volvemos a lo mismo, al mismo pecado. Pero ¿qué dice Dios? Entonces nosotros perdemos una bendición. Entonces nosotros estamos secos, entonces nosotros estamos muertos. Dice la palabra de Dios, dijo el salmista, ¿qué le había pasado a él? ¿Qué le había pasado? Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. ¿Se imaginan cómo él se sentía mientras él había callado su pecado? Él sentía que se le habían envejecido sus huesos en mi gemir todo el día, des en cuenta. Él gemía, pero la presencia del Señor ya no estaba con él. Ya Dios no estaba de su lado, ¿verdad? Le puedo decir. ¿Por qué? Porque él no había reconocido su pecado. Él no lo había reconocido, él no lo había confesado, des en cuenta. Él lo cargaba en lo secreto, en lo oculto, hasta que Dios, ¿verdad?, tuvo que enviar al profeta a sacarle ese pecado a la luz. Cuando vino a ser, ¿verdad?, manifiesto el pecado, ¿verdad?, le puedo decir, a su vida, él tuvo que reconocer y humillarse. Él tuvo que venir delante del Señor y decir, sí, Señor, yo pequé contra ti. Dice la palabra de Dios que mientras cayó, dice, se envejecieron mis huesos, dice, y mi gemir todo el día. Se imagina cómo estaba él lamentándose, porque todo varón o mujer de Dios sabe cuando peca. Sabe lo que está haciendo que Dios le desagrada, déjenme decirle. Entonces le puedo decir, él vino y, ¿verdad?, era la manera de su actitud que él decía, mientras yo callé, mientras yo no hablaba, mientras yo no lo confesaba. Dios quiere que confieses tu pecado. Eso que te está impidiendo a que tú recibas tu bendición. Dios quiere que tú reconozcas, ¿verdad?,
Que no te sientas así como se sentía el salmista, le puedo decir, sino que aprendamos como él, ¿verdad? Le puedo decir, vino y reconoció. Dice la palabra de Dios, dice así. ¿Por qué dice? Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Él miraba la ira de Dios, voy a decir así, ¿verdad? Sobre su vida. Se agravó, dice, de mí, dice tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Vemos que lo que él tenía de verde, lo que él tenía maravilloso de Dios, lo miraba, ya lo sentía ya en sequedades de verano. Asimismo, sea un siervo de Dios, sea el ungido de Dios, sea, ¿verdad?, cualquier varón de Dios, ¿verdad?, se siente a veces a sequedades de verano. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? Porque estaba callando. Estaba callando el pecado, lo tenía escondido el pecado. Pero ¿qué dice el Señor? Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que él sentía que lo verdor se estaba convirtiendo en sequedades. Esas bendiciones, le puedo decir, que tienes en tu vida, a veces se sienten sequedades. ¿Por qué? Porque tú estás deteniendo la bendición. Dios quiere bendecir a su pueblo. Dios quiere bendecir tu vida, pero ¿qué tienes que hacer? Aprender a humillarte y confesar tu pecado delante de Dios, a no callar. A no callar el pecado, déjame decirte. No tienes que callar ese pecado delante de Dios, sino que confesarlo y apartarte del pecado para alcanzar misericordia, el perdón de Dios y las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Dice, mi pecado te declararé. Entonces, cuando él sintió eso en su vida, yo pienso como ser humano que él sabía lo que él había hecho. Entonces él dijo, yo voy a declarar mi pecado. Lo voy a declarar no para seguir en el pecado, sino para apartarme de este pecado y corregir en mis caminos, le puedo decir, ¿verdad? Vemos esa valentía, esa humillación Dios quiere con cada uno de nosotros, ¿verdad? Que dijo, mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Entonces él tuvo que accionar, a ir delante del Señor. ¿Qué quiere decirte? Dios, ¿qué quiere decirnos el día de hoy? Que cada quien conoce su vida y tú sabes cómo estás, si estás verde o estás seco, porque algo que está verde da su fruto a su tiempo, dice el Señor. Anda buscando de Dios, anda buscando cómo agradar a Dios, anda buscando cómo servirle a Dios, no anda empujones. Ese es el varón que está verde, la mujer que está verde en el Señor. Pero más sin embargo, el que se siente seco ya no tiene ganas. Ya se siente a morir. Ya siente que no puede hacer nada. Ya todo empujones. Es cuando andan en sequedades. Pero hoy es el tiempo que tú tienes para arrepentirte. Hoy es el tiempo de que tú reconozcas tu pecado, en qué has caído, en qué es lo que estás haciendo para Dios realmente. Déjame decirte, ¿verdad? Que dice el Señor que tomemos y aprendamos del salmista David, que él dijo, mi pecado te declararé, oh Dios. Mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Él no se cubrió, él no dijo estoy bien, sino que dijo, Señor, yo te necesito. Yo necesito que tú me riegues porque yo necesito, ¿verdad?, estar verde. Yo necesito dar ese fruto, ¿verdad? Ese fruto digno de arrepentimiento, ¿verdad? Es lo que Dios estaba diciendo, ¿verdad? ¿Me entiende? A través del salmista le puedo decir. El salmista estaba verde, sentía seco, pero él accionó de levantarse e ir y declarar su pecado y no encubrir su iniquidad. No encubrir, porque ¿qué pasa? Que ahora en día muchos pecando, haciendo cosas malas que a Dios le desagrada y se cubren solitos. Yo estoy bien así.
Yo no necesito, ¿verdad?, más buscar de Dios. Desde acá Dios me oye de todas maneras. Necesitas, ¿verdad?, buscar del Señor, déjame decirte. Necesitas reconocer tu pecado. Ahora se ha llegado un tiempo de un conmovidismo, pero Dios quiere que nosotros busquemos de Él. Dios quiere que nosotros, ¿verdad?, nos apartemos, ¿verdad?, de la iniquidad. Él vino delante de Dios, dice, ¿verdad?, a confesarle, a declararle, dice, su pecado y a no encubrir su propia iniquidad. Por eso es tan necesario que nosotros vengamos delante de Dios. Como yo le digo, Señor, hoy, Señor, perdóname porque tal vez no oré mucho. Hoy, Señor, perdóname porque tal vez, ¿verdad?, me sentí de esta manera así y no leí la Biblia tanto tiempo. Si de esta manera nosotros, ¿verdad?, tenemos que aprender y confesarle a Dios todo lo que hacemos día con día, ¿verdad? Día con día, en lo cual, ¿verdad?, tal vez nosotros nos sentimos, ¿verdad?, tal vez a morir, sea por alguna enfermedad, sea por cualquier cosa que venga, tentaciones a nuestra vida, de pedirle perdón a Dios y decirle, Señor, yo necesito de ti. Yo necesito, porque aunque me siento ahorita que me estoy en estos sequedales, que no puedo, hoy necesito de ti, necesito que tú me llenes. Perdóname por cómo me estoy sintiendo. Porque a mí me gusta decirle al Señor así a veces, Señor, perdóname por cómo me estoy sintiendo, ¿verdad? Pero yo quiero que tú me riegues. Yo quiero más de tu Santo Espíritu. Yo quiero estar verde. Yo quiero estar siempre ahí, Señor, dando, ¿verdad?, ese fruto en su tiempo, Señor. Dando ese fruto en su tiempo, Padre. Aquí estoy. Y es lo que Dios quiere, ¿verdad? Que nosotros, que si así como estamos expuestos a fallarle, ¿verdad?, siempre al Señor, tal vez, ¿verdad?, le puedo decir, así mismo como le fallamos al Señor, estemos humilladamente delante de Él y no volver a pecar. Porque el Hijo de Dios no puede estar practicando el pecado, dice el Señor. El Hijo de Dios cada día tiene que, le puedo decir, hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Corregir eso, ¿verdad? Apartarse del pecado, le puedo decir, ¿verdad? Cada día ser mejores, que Dios nos quiere dar a entender, ¿verdad? Que cada día seamos mejores, que cada día nosotros, ¿verdad?, le puedo decir, reconozcamos, le puedo decir, ¿verdad?, y que estemos firmes en la voluntad de Dios. Este hombre dice, confesaré mis transgresiones a Jehová. Entonces él vino a confesarse delante de Dios, a decirle todo, y eso es agradable delante de Dios, que uno venga humilladamente delante y decirle las transgresiones, dice a Jehová. Y tú, dice, perdonaste la maldad de mi pecado. Vemos cómo Dios vino al salmista a perdonarlo. ¿Qué quiere decir? Que si tú te humillas y estás dispuesto, ¿verdad?, a venir con ese, ¿verdad?, espíritu sin engaño, no decir ahorita voy y le pido perdón y al rato vuelven a hacer el pecado. No, ¿verdad? Des en cuenta. Entonces Dios viene, dice, ahí viene alguien con un espíritu fingido, ¿verdad? Con un espíritu, le puedo decir, ¿verdad?, no sincero, ¿verdad? Sabe Dios que después viene, ¿verdad?, como dice el Señor, ¿verdad?, se vuelven fingidamente a Dios. Y Dios no quiere alguien con un espíritu fingido. Alguien que fija que está humilladamente delante del Señor y al rato usted no lo ve en la iglesia. Al rato usted no lo ve sirviendo a Dios. Y se comprometen y dicen, hoy sí, Señor, yo te voy a servir. Yo me levanto y no están. Bien secos. ¿Por qué? Porque se vinieron con un espíritu, dice el Señor. Vienen con un espíritu de engaño. ¿Y a quién están engañando? ¿A Dios? No. Se engañan a ellos mismos. Por eso Dios quiere un pueblo que venga delante de Dios con un espíritu sin engaño. Decidido, ¿verdad?, a reconocer su pecado y no volverlo a hacer. Nuevamente digo, el Hijo de Dios no practica el pecado. El que practica el pecado es el diablo, dice el Señor. Entonces el diablo se presenta a veces fingidamente.
Y Dios quiere hijos de Dios humillados, arrepentidos, le puedo decir, con un corazón sincero, así como el salmista. Por eso era un siervo conforme al corazón de Dios. Porque si Dios tenía un corazón así, ¿verdad? Le puedo decir, ¿verdad? Que siempre, ¿verdad? Venía y reconocía, ¿verdad? Le puedo decir, ¿verdad? Le voy a decir la persona, el pecado, voy a decir, y se arrepentía, que Dios sabía que ya no lo iba a hacer. Como le digo, estamos expuestos como humanos, pero lo maravilloso es que tú y yo reconozcamos y nos levantemos y no lo practiquemos más. Eso es lo más maravilloso, como el salmista, ¿verdad? Reconoció, pues dijo, Dios, este anda conforme a mi corazón. Si yo le digo esto que está mal, este reconoce. Este se humilla, este no lo practica más, le puedo decir, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios que él vino y lo confesó sus transgresiones, y cuando confesó sus transgresiones, Dios estaba mirando su corazón, y cuando Dios miró su corazón, le puedo decir, ¿verdad? Dios lo perdonó, le puedo decir, ¿verdad? De la maldad de su pecado. Encontró perdón en Dios, sí. Tú también puedes encontrar perdón en Dios si te humillas y te vuelves al Señor, no fingidamente, no con engaño, sino sin engaño. Donde no hay engaño, es ahí donde está la bendición de Dios. Dice la palabra de Dios, dice, ¿verdad? Por esto, dice, ¿verdad? Orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Todos aquellos que reconocemos que como el salmista alcanzó perdón, vinemos al Señor porque reconocemos, si Dios lo hizo con este varón, Dios lo va a hacer con tu vida, Dios lo va a hacer con mi vida. Y dice, ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Cuando estén los problemas difíciles, cuando se sienta tal vez ahogar en una inundación, le puedo decir, ¿verdad? Esas aguas, ¿verdad? Que siente que lo van a matar, no van a llegar a él. ¿Por qué? Porque Dios va a estar ahí en su socorro, porque a Dios lo va a tener de su lado, de en cuenta. Y lo más maravilloso es de todo hijo de Dios es tener a Dios de nuestro lado. Eso es lo más maravilloso, que Dios esté con nosotros, le puedo decir, ¿verdad? Y que nosotros también estemos con Él, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, ¿verdad? La inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, dice, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodeará. Vemos que el salmista David estaba viendo la bendición de Dios, la bendición que Dios siempre iba a estar ahí para refugiarlo, le puedo decir, ¿verdad? Y que Dios iba a estar ahí para ayudarle en sus angustias, ¿verdad? Y que en todo tiempo iba a estar el Señor, ¿verdad? Rodeándolo a él, le puedo decir, ¿verdad? Con esos cánticos maravillosos que el salmista le cantaba a Dios, dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Lo más maravilloso, le puedo decir, que Dios siempre nos haga entender, le puedo decir la verdad. Que Dios siempre nos haga entender cuando nosotros hacemos mal, ¿verdad? Cuando nosotros debemos andar en el camino del Señor y en qué camino de Él, ¿verdad? ¿Cómo, verdad? En esos caminos tenemos que andar de Él. Sobre ti fijaré mis ojos. Lo más maravilloso, que los ojos de Dios estén, ¿verdad? Con uno, dice, ¿verdad? Otro punto bien importante, le dijo, ¿verdad? No seas como el caballo o como el mulo. Cuando no reconocen, pues, sin entendimiento, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que han de ser, dice, sujetados con cabestro o con freno. Vemos que el animal, como uno le pone para sujetarlo, para dejar de hacer, porque si no, no se acercan a ti. Asimismo, ¿verdad? Hay muchas personas que tienen que estarle diciendo cuando ya saben lo que es pecado. Ya saben lo que es mal.
Y aún así muchos no obedecen. Muchos siguen en sus mismas maldades, en su mismo pecado, ¿verdad? Le puedo decir, ¿verdad? Así como el caballo, así como el mulo, dice la palabra de Dios, que no tienen entendimiento, tienen la reacción de un animal. Le puedo decir, ¿verdad? Pero que estos animales necesitan el cabestro, necesitan el freno y solamente así los sujetan. Nosotros no somos animales. Dios nos ha dado los 5 sentidos como seres humanos, que entendamos la palabra de Dios, ¿verdad? Que hagamos la voluntad de Dios, que nos acerquemos a Dios realmente humilladamente, ¿verdad? Que busquemos más del rostro, de la presencia del Señor y que nos consagremos cada día para Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque algo fuerte está por venir a esta tierra, dice el Señor. Muchos dolores habrá para el impío, dice la palabra de Dios, para aquel que no quiere obedecer, sea cristiano o no sea cristiano, ¿verdad? Que haya entregado su corazón a Dios, ¿verdad? Si no quiere obedecer, le puedo decir, ¿verdad? Vienen dolores, dice el Señor. Mas el que espera en Jehová, es decir, haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Viniendo a Él cada vez que comete su pecado y apartarse del pecado, le rodea la misericordia de Dios. Vemos cómo la misericordia de Dios está cerca de nosotros cuando nosotros nos humillamos. Dice, alegraos en Jehová y gozaos justos, dice, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Tenemos que seguirnos gozando, tenemos que seguir, ¿verdad?, alegres. ¿Por qué? Porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Porque Dios, ¿verdad?, nos ha traído esta bendición del perdón. Déjenme decirle, ¿verdad?, que es lo más maravilloso, que si tú te humillas, Dios te perdona. Déjame decirte, si tú le confiesas tu pecado, es necesario, hoy está el tiempo, ¿verdad?, para que tú, ¿verdad?, si le has fallado al Señor, te lleves esta bendición tan grande. Déjame decirte, ¿verdad?, el perdón de Dios. Esta bendición tan grande, el perdón de Dios, para que te vaya bien. Yo sé que esta palabra de Dios ha hecho de bendición para tu vida, una bendición tan grande, para que aprendamos a reconocer el pecado, ¿verdad? Que nosotros, cuando le fallamos a Dios, vengamos, ¿verdad?, a confesárselo delante de Él. Dios, ¿verdad?, te está esperando con los brazos abiertos, ¿verdad?, para bendecirte y perdonarte. Ven delante del Señor, ¿verdad? Reconoce tu pecado, humíllate delante del Señor, confiésaselo y alcanzarás misericordia. Tu transgresión será perdonada y cubierto tu pecado. Dios me los bendiga grandemente.